En 1937, el ejército alemán construyó un gran centro de pruebas en Peenemünde, en las orillas del mar Báltico, con Werner von Braun como director técnico. Los planos finales del V2 habían sido completados antes incluso de que hubiese estallado la guerra, y los primeros prototipos volaron en 1942. En el otoño de 1944, las primeras bombas voladoras bombardearon Londres y el sur de Inglaterra. Para cuando terminó la guerra, habían caído más de 1.500 V2. Al final de la guerra, von Braun y su equipo se rindieron a los americanos, y el misil balístico V2, junto con una serie de variaciones que aún seguían en el tablero de dibujo, quedaron absorbidos en el arsenal americano. El 6 de agosto de 1945, una sola bomba arrasó Hiroshima y el mundo entró en la era atómica. 3 días después, Nagasaki se enfrentó al mismo destino. Cinco días más tarde, el Japón se rindió. Había sido aplastado por un arma concebida por los científicos que trabajaban mano a mano con los militares. Rápidamente, las bombas se hicieron más poderosas, sofisticadas y compactas. Muy pronto estas bombas eran lanzadas en cohetes cuyo alcance y poder aumentaban constantemente. Después de que los dos misiles de alcance intermedio, el Júpiter y el Redstone, fuesen desarrollados, se presentó el programa Atlas en 1954. Su objetivo era construir misiles de largo alcance que podían volar más de 15.000 kilómetros. El primer Atlas estaba en funcionamiento en 1960. Igual que el Júpiter y el Redstone, el cohete Atlas utilizaba una mezcla de queroseno y oxígeno líquido y solo podía repostarse minutos antes del despegue. Nuevos cohetes, como el Titan II, fueron diseñados para que una mezcla muy estable de combustibles pudiese ser utilizada y almacenada permanentemente en los tanques del cohete. El Minuteman fue aún más lejos. Utilizaba combustibles sólidos que no había que manipular y que podían hacer ignición inmediatamente. Este combustible permitió también que misiles como el nuevo Polaris fuesen lanzados desde submarinos. El Polaris fue sustituido por el Trident, que podía transportar hasta 10 cabezas nucleares. Desde los años 60, los misiles han sido constantemente puestos al día. El Minuteman cayó en desuso y fue reemplazado por cohetes MX que también tenían 10 cabezas nucleares.
Estos cohetes son tan exactos que pueden caer a unos pocos cientos de metros de sus objetivos predeterminados, después de viajar incluso varios miles de kilómetros. Otros componentes del arsenal nuclear americano son igualmente precisos. Los misiles de crucero, con sus cargas nucleares, se pueden colocar prácticamente a las puertas del Kremlin mediante control remoto. Los Estados Unidos tienen cerca de 11.000 cabezas nucleares, cada una de las cuales puede destruir una pequeña población. La Unión Soviética tiene más de 8.700 cabezas nucleares apuntando hacia Occidente. La fuerza de impacto nuclear soviética ha sido desarrollada a lo largo de líneas similares a las americanas. Su desarrollo más lento de la bomba atómica afectó al desarrollo de sus misiles balísticos. Menos sofisticadas que las bombas americanas, las cabezas nucleares soviéticas eran más pesadas y necesitaban de lanzadores más poderosos. Los desfiles de misiles en la Plaza Roja podrían hacernos pensar que los soviéticos iban por delante de los americanos en la carrera de los misiles balísticos. Ahora los expertos están de acuerdo, sin embargo, en que los misiles nucleares soviéticos solo empezaron a ponerse a la altura de los americanos a principios de los años 70. En cuanto sus lanzacohetes fueron lo suficientemente poderosos, los militares trataron de mandar cargas nucleares al espacio. Situadas en una órbita baja, a varios kilómetros por encima de territorio enemigo, estas cabezas nucleares podían ser redirigidas en cualquier momento y explotar minutos después de que se diese la orden de despegue. Afortunadamente, esas locuras nos han sido evitadas. En 1967 todos los países firmaron un tratado internacional limitando el uso del espacio a empresas pacíficas. El tratado prohíbe la colocación en el espacio de armas ofensivas. El enorme poder de estas fuerzas de choque dio nacimiento al concepto de destrucción mutuamente asegurada. Según esta teoría, la paz se mantiene solo porque un conflicto destruiría a todas las partes implicadas. Tal estrategia puede parecer cínica y enormemente cara. Garantiza, sin embargo, un nivel de estabilidad o de paz, limitando la amenaza del apocalipsis. El juego de la negociación no es fácil de jugar, incluso cuando los jugadores están de acuerdo en las bases de un equilibrio nuclear. En septiembre de 1972, Richard Nixon y Leonidas Brezhnev firmaron el Acuerdo de Limitación de Armas, SALT I. El SALT I limitó el despliegue y las pruebas de nuevos misiles intercontinentales durante un periodo de 5 años. En junio de 1979, el presidente Carter se encontró con Leonidas Brezhnev para negociar el SALT II. El tratado jamás fue ratificado, a pesar de que las dos superpotencias accedieron a respetar los principios expuestos en el acuerdo. The treaty was really nothing but the legitimizing of an arms race. It didn't do anything to reduce nuclear. Este acuerdo tácito se mantuvo hasta el verano de 1986, cuando el presidente Reagan anunció que los Estados Unidos ya no lo respetarían. Declaró que los soviéticos habían abusado del tratado no solo una vez, sino varias.
Anunciando la iniciativa estratégica de defensa el 23 de marzo de 1983, el presidente Reagan descompuso el equilibrio de fuerzas que había durado 2 décadas. El señor Reagan propuso reemplazar la estrategia de un equilibrio de terror por un escudo que protegería a los Estados Unidos de los misiles soviéticos intercontinentales. Este enfoque es incompatible con el espíritu de todos los tratados que las superpotencias negociaron durante los últimos 20 años. La SDI, Iniciativa Estratégica de Defensa, marcó los límites de las discusiones entre Reagan y Gorbachev en Ginebra en 1985 y en Reykjavik en 1986. En 1972, los soviéticos y los americanos habían acordado limitar el despliegue de armas antibalísticas. Desarrolladas en los años 60, se suponía que estas armas destruirían las cabezas nucleares antes de que pudiesen caer en picado sobre sus blancos. La primera instalación de este tipo se había montado cerca de Moscú en 1968. Consistía en 64 misiles Galosh en 4 localizaciones. Estaban controlados por un radar que constantemente barría los cielos buscando misiles enemigos. En 1974 los americanos construyeron un sistema de defensa similar cerca de una de sus bases en Minuteman, en Dakota del Norte, pero lo desmantelaron al año siguiente. Las primeras pruebas americanas con éxito de un misil antibalístico se realizaron el 10 de junio de 1984. Un Minuteman sin cabeza nuclear fue lanzado hacia el oeste desde la base de Vandenberg, en California. 20 minutos más tarde, un misil interceptor fue lanzado desde el atolón de Kwajalein, en mitad del Océano Pacífico. El sistema infrarrojo de guía del interceptor funcionó perfectamente. El misil enemigo fue alcanzado y destrozado mientras estaba en su fase de vuelo balístico más allá de la atmósfera. Cualquiera que sea el sistema de interceptores, deben funcionar con extremada rapidez. La carrera contrarreloj comienza en cuanto el misil abandona su silo subterráneo. El cohete auxiliar de propulsión acelera cuando sus primeras 3 fases hacen ignición una tras otra. Armado. En 1937, el ejército alemán construyó un gran centro de pruebas en Peenemünde, en las orillas del mar Báltico. Cuando terminó la guerra, habían caído más de 1.500 V2. Al final de la guerra, von Braun y su equipo se rindieron a los americanos, y el misil balístico V2, junto con una serie de variaciones que aún seguían en el tablero de dibujo, quedaron absorbidos en el arsenal americano. El 6 de agosto de 1945, una sola bomba arrasó Hiroshima y el mundo entró en la era atómica. 3 días después, Nagasaki se enfrentó al mismo destino. Werner von Braun como director técnico. Los planos finales del V2 habían sido completados antes incluso de que hubiese estallado la guerra, y los primeros prototipos volaron en 1942.
En el otoño de 1944, las primeras bombas voladoras bombardearon Londres y el sur de Inglaterra. Para cuando